tan solo 65 kilómetros de la ciudad de Pachuca se encuentra el modesto municipio de Tlaxcuapan en el estado de Hidalgo. Con una población aproximada de 26.700 habitantes, es hogar de familias honradas y trabajadoras dedicadas principalmente al campo. Durante casi una década, los agricultores han librado una batalla feroz contra un hongo que parece no ceder, llamado carbón de la espiga del maíz. Y por si fuera poco, un capricho de la naturaleza les jugó una mala pasada y puso en riesgo la cosecha del ciclo 2013. En el campo, si una parcela se te siniestra 2 veces con una granizada, pues no podemos esperar más de 7, 8 toneladas. En la segunda granizada nos quedamos propiamente sin hojas. Los suelos están muy apretados, muy duros. Muchos problemas de intereses. No creíamos porque no habíamos visto en realidad lo que era. Pues porque no lo creíamos, siempre hemos estado con químicos, aplicando insecticidas y todo. Con un suelo altamente contaminado por aguas negras, un fuerte problema fitosanitario y la resistencia de los campesinos y productores por tratar otras alternativas, todo parecía indicar que el carbón de la espiga podría salirse de control y afectar los cultivos no solo del estado de Hidalgo, sino del noroeste mexicano, afectando la producción nacional de maíz. La respuesta a un problema tan grande llegaría de los seres más pequeños que nos podríamos imaginar: los microorganismos. El consorcio microbiano. Los habitantes de San Pedro Tlaxcuapan tenían un problema complejo y sin aparente solución. ¿Cómo enfrentar esta adversidad? Entre otros factores, el cambio climático y el uso excesivo de tecnología han perjudicado el suelo, haciéndolo perder su fertilidad y los niveles de materia orgánica, dejándolos vulnerables a plagas y a las mismas condiciones del clima, lo que afectó seriamente su productividad. Pero, ¿cómo se puede resolver? La respuesta la encontramos dentro de las paredes de la Universidad Autónoma Chapingo, donde han implementado con éxito nuevos modelos de cosecha para regenerar, en lo posible, los suelos mexicanos. Allá por 1991, cuando ocurre la caída del precio del café, entonces en la Costa Grande de Guerrero, la idea era integrar una propuesta para la producción de café alterna a la producción que se traía. Comenzamos con compostas, vimos que habían resultados, fuimos montando pequeños experimentos con microorganismos, había resultados. Así se fue avanzando. Posteriormente incorporamos los microorganismos para el control de plagas, particularmente broca, y vimos que había resultados. Entonces, ante el alza de los fertilizantes, ellos buscaban algunas opciones. ¿Qué hicimos? Presentar alternativas paralelas a lo que era la producción de maíz, pero únicamente aplicando fertilizantes. Entonces, fuimos desarrollando con los productores todo el proceso de compostaje, fuimos desarrollando en las diferentes localidades el establecimiento de la lombricomposta y preparábamos acá en Chapingo una solución concentrada que diluíamos en campo y la utilizábamos como fertilizantes foliares. Y entonces con el recurso que se tenía en gobierno del estado, se fueron comprando microorganismos. De esa manera tuvimos alrededor de 450 parcelas demostrativas. Lo que fuimos encontrando en las 7 regiones de Guerrero era que cuando nosotros integrábamos un sinnúmero de prácticas, era posible producir maíz sin el uso de fertilizantes químicos. Con la participación de otro compañero, con Jesús Leiva, incorporamos toda esta parte del análisis climático y así fuimos diseñando prácticas para el manejo del agua y después nos apoyamos en laboratorios cercanos acá de la zona y comenzamos a aplicar solamente 4 microorganismos: bacterias fijadoras de nitrógeno, micorrizas, tricoderma, azospirillum. En una visita a Cuba
identificamos cómo estaban desarrollando estrategias para poder producir microorganismos. Y retomando lo que proponía el doctor Giga, ¿sí?, de Okinawa, Japón, entonces decidimos desarrollar una nueva estrategia que era retomar la microbiología de los bosques y selvas, retomar la microbiología del rumen, retomar la microbiología de la lombricomposta y adicionar las cepas especializadas que estaban en el mercado. Y así generamos un nuevo consorcio microbiano que al probarlo en campo comenzaron los resultados interesantes. Ocurre que, digamos, nosotros veníamos realizando trabajos pequeños en Chapingo, ¿sí? Entonces, cuando se presentaban al exterior, lo primero que preguntaban era, ¿y dónde lo han realizado en lotes comerciales? Entonces, el gran reto era dar ese salto del experimento tradicional que tenemos en la universidad a los lotes comerciales. Y ese reto llegaría desde el Valle del Mezquitán. Pero antes, conozcamos este proceso, que se convierte en una solución atrevida y distinta para la tierra y que se cosechó desde las aulas de Chapingo. Viajemos al campo San Ignacio de la Preparatoria Agrícola. El primer paso consiste en hacer un diagnóstico del suelo, tal como cuando vamos al médico y nos hacen una serie de preguntas respecto a los síntomas que padecemos. El ingeniero agrónomo debe revisar el estado de la parcela. De esta forma, se toman muestras del suelo haciendo un corte de 90 grados. Así, podemos ver de primera mano cómo se encuentra. Se toman varias muestras de distintos lugares para estar seguros y que el diagnóstico sea correcto. Después, se llevan estas muestras al laboratorio. Esto permite al investigador conocer con precisión cómo se encuentra la composición biológica y química del suelo, así como su relación con el desarrollo y rendimiento del cultivo en particular, para entonces encontrar qué microorganismos serán los más benéficos para cada caso y responder con una propuesta tecnológica sustentable y, sobre todo, amigable con el ambiente. Al mismo tiempo se hace un estudio utilizando el Sistema de Posicionamiento Global, GPS, que nos auxiliará a identificar el muestreo de los suelos y su calidad de nutrimentos, el aspecto climático y el manejo de sistemas agrícolas. Contar con esta información permite al investigador saber qué necesita el suelo y cómo debe prepararse el consorcio microbiano. El siguiente paso consiste en preparar un abono orgánico que regrese nutrientes a la parcela. Este se obtiene de la lombricomposta. Se colecta el producto resultante y se almacena, pero no termina ahí. La composta y el material que se colecta se energizan con iones. El siguiente componente de nuestro consorcio son los microorganismos. Estos se adquieren de acuerdo a los resultados de los estudios que se hicieron en un inicio. Una vez que se obtienen, se les nutre, se colectan, se energizan y se almacenan. Acto seguido se crean cepas madre, se almacenan y se preparan para llevarse al campo. Marca de elemento. Elemento. Ya que se han detectado las necesidades específicas de una parcela y se ha preparado su consorcio microbiano, lo que sigue es inocular la semilla, es decir, remojarla en esta fórmula y energizarla también. ¿Habrá la posibilidad de poner unas semillitas encima para que se vea qué son? Sí. Por ahí, a ver, tráete una bandeja nueva, por favor. Eso, algo así. Sí, hay bandejitas. Ahorita una bandejita.
Ha llegado el momento decisivo. Haremos la prueba en campo y evaluaremos sus resultados. El último paso antes de sembrar consiste en regar el campo con la fórmula y dejar todo preparado. Al final, como en el caso de estas lechugas, los resultados fueron evidentes. Ahora, el desafío consiste en transferir esta tecnología fuera del campus universitario. Hacer la propuesta es fácil, pero ¿la aceptarán los productores a pesar de encontrarse en aprietos? Fue un reto en donde el primer paso era que nos aceptaran, el segundo paso era ganar la credibilidad y el tercer paso era replicar lo que nosotros veníamos haciendo, pero en lotes ya comerciales, ¿no? Aquí en la zona del Valle del Mezquital tenemos un problema que es el carbón de la espiga y lo que es fusario. Entonces, hemos trabajado esta enfermedad con el INIFAP y llevamos 8 o 9 años de investigación y no hemos encontrado un remedio a este problema, a esta problemática que tenemos en el valle. En el caso de Hidalgo, el problema era más complejo porque, por una parte, el uso de aguas negras, ¿sí?, con toda la fitosanidad que está asociada a las aguas negras. Segundo, ante el cambio de aguas negras por aguas blancas que tendrán en el futuro. Y tercero, el problema de carbón de la espiga que existía en Hidalgo. Entonces, en primavera-verano 2012 fue muy difícil porque nos escuchaban, pero no aceptaban nuestras recomendaciones. Surgió el acercamiento con la Universidad Autónoma Chapingo y ellos nos hicieron un planteamiento de utilizar organismos benéficos. Entonces, si tú quieres, en un principio, pues fue algo que no nos llamó tanto la atención. En este caso, una organización aceptó hacer las cosas, siempre y cuando se les asesorara en todos los lotes comerciales que sumaban alrededor de unas 300 hectáreas. Dice los profesores de la universidad, pues danos el beneficio de la duda. Vamos a empezar a trabajar una muestra, un pequeño lote, y ahora tú nos dices después si realmente funciona o no funciona. Desafortunadamente, como le decía, no toda la gente todavía adopta esas tecnologías. Entonces, algunas veces lo hicimos como práctica y lo quitamos para seguir haciéndolo personalmente, porque no todos todavía adoptan la tecnología. Y ahí es donde viene el problema, porque las instituciones de repente a un planteamiento como este lo ven así con escepticismo. Fue el caso de Hidalgo. Por eso a unas organizaciones no les pagaron la asistencia técnica. Sí hay varias gentes que todavía no creen en estas innovaciones. No creíamos porque pues, no habíamos visto en realidad lo que era. Incrédulo pues, porque no lo creíamos, siempre hemos estado con químicos aplicando insecticidas y todo, pero ya que llegó esta oportunidad que fuera orgánico, lo empezamos a trabajar. Si tú quieres, en un principio, pues fue algo que no nos llamó tanto la atención, porque digo, si ya anteriormente habíamos aplicado los químicos, habíamos hecho diferentes situaciones de las semillas, tratamientos químicos con las mismas empresas semilleras y no nos había dado resultado, pues sí, hasta cierto punto fuimos incrédulos en utilizar los organismos benéficos, ¿no? La primera imagen fue porque los suelos están muy apretados, muy duros.
Eso fue lo que nos llamó más la atención de meter esta innovación. Pues ahí sí nos quedamos sorprendidos, porque en primera teníamos un problema de sanidad con el carbón de la espiga. Era un predio altamente contaminado, o sea, de carbón. Pero además ocurren dos cosas, dos granizadas, si tú le llamas así a lo mejor continuamente, y después pues dices, ¿qué podemos esperar de este cultivo, no? Mira, sucedió algo por ahí que en ese entonces, en los días que fueron unas granizadas que cayeron aquí en la región, resultó que el profesor, el investigador que estaba asesorándonos, o nos está asesorando en ese momento, visitó aquí la zona y nos recomienda un foliar producido a base de lixiviados de lombriz y mezcla con ácidos carboxílicos y nos dicen, vamos a aplicarlo. Y lo aplicamos. Entonces nuestros cultivos iban a la perfección. Vamos a hablar a la altura de 40, 50 centímetros. Teníamos los cultivos todavía pequeños, con 8, 9, 10 hojas, cuando ocurrieron las primeras granizadas. Entonces, cuando ocurren las primeras granizadas, lo que hicimos fue que parte del fertilizante foliar que venimos formulando en el módulo de lombricultura de la universidad, lo enriquecimos con aminoácidos específicos para romper el estrés que traía la planta. Y en esos días, esos cultivos se nos granizan. Bueno, pues ya estaban desarrollándose. Entonces, le aplicamos, le decimos, ¿qué crees? Que lo que aplicamos nos acaba de granizar. Ocurre la segunda granizada. Entonces volvimos a hacer ajustes a la formulación que traíamos. Digo, para fortuna o desgracia de nosotros nos cayó otra granizada. Entonces nuevamente le dijimos a la persona, le digo, ¿qué crees? Pues otra vez nos granizó. ¿Pero cómo? Volvimos a aplicarle considerablemente, pues ahora sí que como le decimos, ahora sí le cargamos más foliar a estos cultivos. Fue desesperante porque en la primera helada propiamente nos quedamos sin hojas. En la segunda granizada nos quedamos propiamente sin hojas. Sin embargo, por una parte, el acondicionamiento que se había dado al suelo, con minerales, con microorganismos, con ácidos carboxílicos, y luego toda la fertilización foliar que se había hecho de manera complementaria, más estos ajustes a la nutrición vegetal, y llevaron a resultados donde los lotes que tienen más bajos rendimientos están de 12 toneladas y hay lotes hasta de 17 toneladas. Y para nuestra sorpresa, pues se vino pronto ya salió la hoja bandera, se vino ya el aspecto productivo, recuperamos las hojas, las últimas hojas que fue prácticamente del jilote hacia arriba, salieron sanas, salieron frondosas. Y en esta zona, donde nos granizó 2 veces, obtuvimos arriba de las 13 toneladas. Mira, antes de que aplicáramos este material que nos están asesorando por parte de la Universidad de Champingo y unos técnicos, traíamos un rendimiento de 11 toneladas, un promedio. Aplicando esto, pues se nos fue a 14 y media este año tuvimos un promedio más o menos. Y hubo muy buenos resultados para aflojar el suelo y subir nuestra producción de cultivos y de granos. No, pues ahora es mejor. La producción de ese año estuvo mejor. Yo esa parcela siempre me daba 27 toneladas, ahora nos dio 34 toneladas. Es muy diferente a lo que veníamos usando anteriormente. No hay envenenamiento de frutos, ni de granos, ni de plantas, ni de suelo. Se está oxigenando el suelo con estos microorganismos que estamos aplicando, nueva tecnología ahorita en estos tiempos. Pues ya nosotros decíamos, ya con 7, 8 toneladas que nos den, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Vimos después que se desarrollaron las mazorcas excelentemente, con un excelente potencial, como si nada hubiera pasado. Las hojas de la parte superior estaban sanas y el rendimiento que nos dio, pues más que satisfactoriamente. La primera gran oferta es que con el área cultivada que tenemos en esos momentos, nosotros tendríamos hasta excedentes de maíz.
Ahora, pensemos en esos millones de campesinos donde su superficie es pequeña, 1 o 2 hectáreas. Con esto lo que nosotros podríamos garantizarles a ellos es que con este esquema de bajos costos, de restaurar su propia parcela, le estaríamos llevando de la mano para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que la combinación de diferentes factores, porque no nada más en este caso tenemos los organismos benéficos, como las aspirilos, las micorrizas, los tricodermas, el Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, sino que hablamos ya ahora de un consorcio microbiano aplicando todo esto al suelo. Sí, o sea, hay mucho futuro. O sea, afortunadamente los resultados nos han abierto las puertas a muchos lados y ahora de muchas regiones de aquí del estado nos están buscando como técnicos, como una nueva tecnología. En el estado hay muchos técnicos, pero desafortunadamente con esta tecnología habrá 4 o 5 que estamos en este proceso de capacitación y afortunadamente empezamos a tener más respaldo de otras organizaciones que nos empiezan a buscar para asesorar esas zonas. Nos dirigimos precisamente al predio afectado por las 2 granizadas. Superado el carbón de la espiga del maíz, la falta de fertilidad y oxigenación de los suelos, el uso intensivo de fertilizantes y las sorpresivas granizadas que estuvieron a punto de hacer perder la cosecha de 2013 en el Valle de Mezquitán, había llegado el momento más emotivo de la temporada: la cosecha. Y los resultados hablan por sí solos. Gracias a la implementación de nuevas tecnologías, los productores evitaron la propagación del carbón de la espiga del maíz a otras regiones del estado y fuera de él. Igualmente, el suelo se restauró más rápido que con los tratamientos industriales y la productividad aumentó considerablemente. Aplicado tanto a pequeñas como a grandes extensiones de suelo, el consorcio microbiano puede ayudarnos a llegar a la autosuficiencia alimentaria, a recuperar suelos muy dañados y a nutrirlos de nuevo. Si se aplicara a nivel nacional, nos abriría las puertas de un futuro mejor.